yo lo titulé de esta forma: raíces o gracia. Porque creo que el creyente, frente a este asunto de la ofensa, de los traumas, de las heridas, que son parte natural de la vida, si teníamos nosotros la expectativa de que la vida debería ser sin esas cosas, por favor, hoy sáqueselo de la mente y del corazón, porque la vida está llena de agravios, de ofensas grandes, medianas, pequeñas, traumas. Hay personas cercanas incluso que amamos mucho, que son las que nos hieren más. Precisamente porque les amamos más, sentimos más fuertemente el golpe cuando nos fallan o nos ofenden o nos faltan en algo, ¿no? Entonces el creyente siempre está en esa disyuntiva. Hay un momento en su vida siempre en que tiene que escoger. Y yo le puse este título y enseguida lo va a entender: raíces o gracia. Bueno, y cuando hablamos de la gracia, para entenderlo mejor ya de entrada, estamos hablando de la capacitación sobrenatural que Dios nos puede dar para lidiar con cualquier trauma. Porque la gracia del Señor es ese regalo inmerecido, capaz de completarnos a nosotros, capaz de poner esa parte que nosotros no podemos. Es la capacidad también para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la gracia es fundamental y ahí es donde el creyente necesita escoger. El Señor sabe que sin gracia no podemos. Por eso es que también nos está insistiendo en muchas maneras. Usted lo encuentra en la palabra. Bueno, y esa palabra conocida que dice que vayamos al trono de la gracia. ¿La leyó? ¿La escuchó alguna vez? O sea, dice, vayan al trono de la gracia, porque en ese lugar hay oportuno socorro. Eso significa la gracia inmediatamente en el momento que ocurre la herida está disponible para el creyente. O en el momento que la descubre la herida. Y cabalmente de eso se trata el tema de hoy: raíces. Las raíces o la gracia. ¿Qué vamos a escoger nosotros como creyentes? Y déjeme decirle que esto también es un asunto, una disyuntiva que tiene que ver con el pecado o la santidad. Porque cuando elegimos que la ofensa se arraigue, que se quede en nuestra vida, cuando nos damos el permiso de quedarnos ofendidos, consciente o inconscientemente, estamos por supuesto escogiendo raíces, pero también tenemos la opción de abrir nuestro corazón, que no se endurezca nuestro corazón e ir a la gracia del Señor. Y también podemos leer montones de palabras que están, muchas de ellas en ese manual de los 40 días, de cómo Dios nos dice que tenemos que perdonar como Él nos perdona. Entonces, por eso es que se convierte también en una disyuntiva que tiene que ver con pecado o santidad. O sea, te puedes dar permiso por la envergadura de la herida y del trauma, pecado. Conscientemente escoges aquello porque piensas que deberías quedarte ofendido. O gracia, el oportuno socorro. También es un asunto, por lo tanto, de esclavitud o libertad, de sanidad o retener el trauma. Y no es que vamos a minimizar los traumas, la vida está llena de traumas. Aquí podemos hacer quizás un concurso de cuál es el trauma mayor que cada uno de nosotros ha experimentado. Algunos de ustedes más hoy se van a encontrar en esta conversación con ese trauma que no habían visto. Quizás una raíz. Pero qué oportunidad entonces para optar por la gracia del Señor, que es algo que tenemos que hacer voluntariamente, que tenemos que decidir. Porque también el tema de la gracia tiene que ver con un paso de fe, con un paso de confianza, como todo lo que tiene que ver con el Señor, como todo lo que viene del cielo. Es una decisión del creyente, alinearse a lo que Dios dice o alinearse a lo que siente, al dolor, a la pérdida, al fracaso, a la humillación, a la vergüenza o a la culpa. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino tenemos uno que experimentó en carne propia el ser humano, y todas esas luchas que nosotros tenemos. Y es por eso que tenemos que correr al trono de la gracia, donde está Jesús, que es el socorro oportuno, que no solamente nos sana, sino es capaz de pasar por encima de toda esa herida y convertirnos en mejores personas a causa de.
Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que tenemos que vivir un trauma para poder ayudar a otras personas. Pero déjenme decirle que aquellos que viven el trauma tienen la posibilidad, en la gracia de Dios, de ser libres de una manera poderosa y sí, poderosamente ayudar también a otras personas. Pero mucho mejor si no experimentamos los traumas. Si alguno de ustedes ahora que están aquí presentes en esta charla, siente, percibe que no ha experimentado ningún trauma grave y dramático, ¡wow! ¡Qué bendición! De verdad me alegro. Pero igual, en el día a día va a experimentar ofensas menores y entonces es necesario que aprendamos a distinguir entre raíces o gracia. ¿De dónde viene esta palabra? Se encuentra en el libro de Hebreos, en varios pasajes de Hebreos, así todos continuados, que ahora los traigo juntos por ese motivo, para que podamos ver la película completa, porque estos pasajes a veces los utilizamos separados. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. Acuérdense que les dije que era un asunto de pecado y de santidad para el Señor. Es un asunto peso pesado para Dios. No es un asunto que debiéramos tomar a la ligera. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Porque precisamente cuando nosotros nos adscribimos, por decirlo así, a las raíces, no vemos al Señor. Pero cuando nos alineamos con la gracia, podemos ver el poder capacitador del Señor para salir adelante. El poder liberador de todo dolor, el poder sanador del Señor que supera cualquier trauma que usted pueda mencionar. Por lo tanto, es un asunto de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y mire cómo sigue esta idea, la pongo ahora completa, una detrás de otra. Usted la puede ubicar en su Biblia y sería muy bueno que luego la lea y medite en ella, porque quizás si hoy se va sin algo concreto en su corazón, pero vaya y medite, porque el Señor ha lanzado este tiempo de ayuno para que nosotros encontremos libertad, liberándonos de la ofensa. Así que anótelo. Y sigue, mirad bien, dice, ojo, cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí ya vemos un poco más de elementos sobre este asunto de raíces o gracias. La palabra del Señor dice que nosotros pudiéramos, por eso dijo, ojo, cuidado, es una advertencia, no esté despistado, chequee este asunto, es importante para mí, dice el Señor, cuidado, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, experimentar el favor de Dios, la llenura del Señor, la posibilidad de que Dios te sane, la posibilidad de que lo veas en todas las áreas de tu vida, que puedas experimentar lo que Él es capaz de hacer. La gracia es el favor inmerecido. ¿Qué haríamos nosotros sin la gracia del Señor? Sin la gracia del Señor no pudiéramos perdonarnos ni siquiera a nosotros mismos, mucho menos al otro que nos hizo daño. Sin la gracia del Señor no tendríamos esperanza de vivir la vida cristiana, porque es imposible vivir la vida cristiana sin la gracia capacitadora del Señor. Así que cuidado, dice, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo se coloca una semilla y germina? Normalmente en el colegio dan alguna tarea a los niños en un vidrio, en un frasco, donde ponen una semillita, ¿no? Y después le hacen germinar, entonces a través del vidrio se puede ver, se pone la semilla germina, empiezan a nacer las raíces y entonces empieza a levantar la planta también. ¿Por qué? Porque las raíces se extienden hacia la tierra para recibir el alimento capaz de nutrir a esa planta. La raíz de amargura es así. Y tengo varios también gráficos y fotos para que nos vayamos con la película completa, como decía hace rato. Pero una raíz de amargura, algo amargo. La herida te provoca algo amargo en tu interior. Y funciona como una raíz, crece, se extiende, saca, roba tu energía, roba nutrientes y empieza a crecer una planta. ¿Dónde? En tu corazón. Y esas raíces se extienden y van aprisionando y ahogando tu alma, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad.
Es que si hay algo tan fuerte que puede ahogar la vida de Dios en tu vida, es la amargura, que es una raíz que viene a causa de las ofensas sin resolver. Una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense cómo funciona la cosa, que si usted se da el permiso de guardar, de mantenerse ofendido, de retener el trauma, de retener el dolor, muchos a su alrededor son contaminados por usted. En su casa, sus hijos, su familia grande, su equipo de trabajo, su iglesia, una ciudad, un país. Y sigue la palabra del Señor, estamos en Hebreos, recuerden ustedes, el 16 dice, no sea, cuidado de vuelta, no sea que haya algún fornicario, ahí puse la traducción entre paréntesis, eso no está en la Biblia, es mi traducción entre paréntesis, una persona inmoral o profano. La persona profana es una que no respeta lo sagrado es lo de Dios, ¿no es cierto? O profano, como Esaú. Y aquí aparece un personaje que vamos a investigar un poquito en esta mañana. Porque yo decía, ¿por qué lo pone Esaú en medio de semejante pasaje que nos está advirtiendo algo tan pecaminoso y tan fuerte? Enseguida lo vamos a ver. Dice que como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí encontramos un personaje que está haciendo algo que realmente le destruye a sí mismo. Una acción autodestructiva, podemos decir así. Enseguida la voy a describir. Los que conocen la historia de Esaú están entendiendo rápidamente el mensaje, pero voy a poner el contexto enseguida para todos aquellos que no hubieran leído nunca esta historia. Y bueno, otra vez el desafío es que la puedan leer, porque usted necesita leer su Biblia, sáquela, actívela para leer más. Pero terminemos esta idea de Hebreos. Entonces, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, está alineando lo anterior de la amargura a la conducta de alguien. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Y termina el 17, porque ya sabes que aún después Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Está haciendo referencia a la historia de Esaú. Pero fíjense que nomás el tono de esta recomendación es fuerte, es una advertencia. Dice, ojo con las raíces de amargura, no sea que vengan y les estorben, no sea que contaminen a todos alrededor, no sea que empiecen a causa de eso, vengan conductas inadecuadas, que incluso vayan en contra de usted mismo y de todo lo que ama. Y ojo, arrepiéntase rápido, no lo deje ahí. Esta advertencia del 17, del versículo 17, es fuerte. Así que la temática de hoy es precisamente esta: ¿hay raíces o gracia? ¿Cuál es su elección? ¿Raíces o gracia? Y por supuesto la pregunta clave es, ¿hay una raíz en tu vida? No tiene una respuesta fácil esto. Es una pregunta que le lanzo ahora y que quede también para la oración personal suya de estos 40 días, donde estamos buscando al Señor a favor de nuestra vida personal, matrimonial, familiar, a favor de esta iglesia, su iglesia, y también por supuesto a favor de la ciudad y a favor de Bolivia. 40 días donde yo le desafío a que usted le pregunte al Señor si hay una raíz. Puede ser que otros ya lo hayan notado, raíz de amargura, digo. Pero bueno, da la casualidad que los últimos en enterarnos que tenemos una raíz de amargura somos los amargados. Todos los demás lo ven, pero nosotros no. Entonces, por eso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar al Señor. Vamos a buscar al Señor para que Él nos convenza de aquello si es así. Y si no es así, esta es una lección para toda su vida. Que cuando venga la ofensa, porque va a venir, que cuando venga el trauma, porque de alguna manera llega, que cuando venga el momento de crisis, de vergüenza, de soledad, donde algún ser querido le falle, no responda como usted espera, entonces usted se acuerde de este asunto de raíces o gracia.
Raíz de amargura. La amargura viene de la palabra pilcria del griego, que quiere decir, mire usted esto, punzante, específicamente veneno, atravesar, perforar, amargo, amargura, amargo. Entonces, imagínese usted recorriendo por sus venas un veneno. ¿Quién tomaría un veneno por voluntad propia, por gusto? Pues obviamente sabemos que aquellos que quieren quitarse la vida. Pero nosotros, que no estamos pensando en esa medida extrema, podemos estar envenenándonos permanentemente y envenenando nuestra casa, nuestra familia, a causa de que hay allí prosperando una raíz de amargura. La raíz de amargura viene cuando la ofensa no es sanada, cuando la ofensa no es advertida, no reconocida, por lo tanto no enfrentada, no sanada, no perdonamos, retenemos la ofensa, retenemos el dolor, retenemos el trauma. Y entonces ahí se produce la raíz de amargura, porque recuerden ustedes que viene una semilla, germina, empieza a extender una pequeñita raíz y luego esa raíz va creciendo, ¿no? En una semana crece, si usted lo deja. Por eso es que el Señor en su palabra dice cosas, por ejemplo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Esto es que el enojo no te dure hasta que llegue el otro día. Resuélvelo rápido, porque si no se queda una raíz de amargura y empieza a crecer y contamina mucho. Así que imagínese usted sentándose en el desayuno y está su cónyuge y sus hijos y en vez de la tacita de café usted le pone una taza de veneno. Pues bueno, cuando no resolvemos las ofensas, y mucho más si hay raíces de mucho tiempo, eso estamos haciendo. Eso es lo que dice la palabra, muchos son contaminados con una raíz de amargura. Pero veamos un poquito más porque la palabra nos va a arrojar muchas luces en esta jornada. En Salmos 73, 21, 22, aquí lo encontramos a David. Y miren cómo él describía esto. Ustedes saben que a él le han fallado muchos que él amaba. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Se acuerda de la definición de amargura de recién? En mi corazón sentía punzadas, pero dice de sí mismo David, luego que entendió, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, le dice al Señor. Es decir, yo estaba así, yo no lo sabía, yo no lo entendía. Pensé que esas punzadas o eso que yo experimentaba en mi corazón tenía otra fuente, tenía otro asunto que ver, pero ahora me doy cuenta, dice David. Y ustedes saben que este asunto de la raíz de amargura y el veneno que significa la amargura en tu corazón, ya estaba también incluso descrito así, exacto, tal cual, en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 29, 18 dice el Señor, no sea, ojo, cuidado, otra vez, ojo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia, atienda, o familia, o tribu, o sea, o comunidad, o iglesia, o nación, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel o ajenjo. Ambas cosas, la hiel y el ajenjo, se caracterizan por ser amargas, tremendamente amargas. Ya en el Antiguo Testamento, por lo tanto, el Señor advertía de lo que significaba que nosotros nos diéramos permiso y en ese tiempo el pueblo de Israel, como él lo describía, si había alguien, hombre o mujer, dice, o familia, porque una familia puede ya estar contaminada y enseguida vamos a hablar un poquito más de eso, o tribu. Una iglesia puede ser una iglesia ofendida, una iglesia local puede ser una iglesia ofendida. Por ejemplo, si el líder ha cometido algo grave, la iglesia se convierte en una iglesia ofendida.
Una nación puede ser una nación ofendida. Por ejemplo, cuando ahora estamos cerca de las elecciones y van ideas por acá y van por allá, salen muchas ideas que vienen fruto de la amargura. Entonces, yo no voy a ir a votar como resultado de mi amargura. Tengo que ir a votar como resultado de lo que Dios me está guiando a hacer. Entonces, por ejemplo, los del interior del país, de los del occidente, están ofendidos con los del oriente. Los del oriente a veces también se proyectan como ofendidos con los del occidente. Por eso dice tribu. Y bueno, qué casualidad que estamos en la época de elecciones, porque en realidad ese no es mi tema. Así que si usted está ahora con la expectativa de que le voy a decir por quién va a votar, no lo voy a hacer porque yo tampoco sé todavía. Tengo varios días en mi ayuno y oración para preguntarle al Señor cuál es la persona, cuáles son las personas. Y eso le animo a que usted haga también. Pero entiende la figura, ¿no?, que le quiero proyectar, que la raíz de amargura puede estar en una familia, en una ciudad, en un país. Y no debería estar, según esa advertencia de Dios, en la iglesia del Señor. No debería estar en la iglesia del Señor. La amargura debería haber sido ya erradicada, esa raíz arrancada, para que nuestras decisiones y nuestro vivir esté libre de toda esa contaminación. No que estamos exentos de las heridas, como acabo de mencionarlo ya varias veces, pero podemos estar caminando día a día, momento a momento, en libertad, buscando esa libertad. Ahora vamos a la historia de Esaú, entonces, que en el libro de Hebreos, como comencé en esta mañana, lo menciona tanto, ¿no?, como un mal ejemplo de este asunto de la amargura. Entonces lo pongo así, la historia de Esaú, raíces o gracia. Y de paso que ya le pongo una foto de una tremenda raíz, que empezó como una raícita pequeña, pero pasaron muchos años y se extendió de esa manera como la ven en la foto. Y no solamente que ya está hacia la tierra, sino que se está extendiendo hacia una vereda, una casa, un lugar, una ciudad. Bueno, la historia de Esaú resulta que, ¿se acuerdan ustedes de Abraham, Isaac y Jacob? Que menciona la Biblia en muchas ocasiones. Pues bueno, Esaú era hijo de Isaac, pero era un hijo que tenía un hermano gemelo. Y pues resulta que estos dos hermanos, que eran Esaú y Jacob, eran pleitistas desde el vientre. Entonces pelearon desde el vientre de su madre para ver quién iba a nacer primero. Ahora, bueno, tenemos que decir, por eso usted lea la historia, de que Dios y los profetas ya habían hablado sobre esta discordia y había propósitos de Dios también en todo lo que estaba aconteciendo, pero ese es otro tema. Ahora estamos hablando de Esaú como individuo para sacar algunas enseñanzas de ahí. Entonces, bueno, los dos hermanos mellizos, gemelos, peleaban para ver quién salía primero. Y bueno, resulta que después, a medida que pasó el tiempo, Esaú, que es de quien estamos hablando ahora, fue un hijo que en muchas formas podemos percibir que ha sido rechazado. ¿Por qué? Porque su madre, que era Rebeca, prefería a Jacob. Y su padre lo prefería a él, pero lo prefería a él no porque él era su hijo solamente. Porque la palabra dice algo interesante y lo pongo ahí. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y entonces esta palabra nos hace referencia a algo que sucede en muchas familias. Por ejemplo, la preferencia por uno de los hermanos o integrantes, espero que ninguna de las familias aquí presentes. Pero también nos hace referencia a que cuando hablamos de raíces, estas pueden ser, la semilla pudo haber sido colocada en tu vida o en mi vida cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. Porque la realidad es que cuando nosotros somos muy pequeños, desde bebé, incluso desde que estamos en el vientre, empezamos a recibir mucho de nuestro entorno y de manera especial de nuestros padres, en primera instancia, padres, hermanos, y luego cuando vamos al colegio ya empezamos a recibir, ¿no?, del otro grupo, compañeritos, maestros que también tienen una influencia poderosa. Pero en los primeros años se va forjando en el niño el sentido de valor. El amor es recibido en el hogar, la aceptación es recibida en el hogar o lo contrario.
raíces. Pero miren aquí, es tan clara la palabra. Entonces yo me lo imagino a Esaú luchando desde siempre por el amor de su mamá, porque ella claramente reflejaba preferencia por el otro. Y no satisfecho con el amor de Isaac, porque ese amor era un amor condicional. Te amo si es que. Es como a veces nosotros como padres, que amamos tanto a nuestros hijos, cuando se portan bien, ¡ay, que los amamos! Y se los expresamos y se los decimos. Y cuando se portan mal, no pareces mi hijo. ¿Cuyo hijo sos vos? Decían las abuelas, ¿no? ¿Por qué no sos como el hijo de mi vecina? Bueno, en ese ambiente donde crecemos todos, ahí hemos recibido o no hemos recibido. Hemos sido aceptados o hemos sido rechazados. En muchas ocasiones hemos sido rechazados y ni siquiera porque nuestros padres decidieron hacerlo. Sencillamente nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que aprendieron. Es más, a veces han reproducido solo lo que recibieron. No es que había una escuela donde se tenían que graduar como padres. Y si ustedes investigan un poco más acerca del rechazo, por ejemplo, hablando de este tema de Esaú, hay un rechazo encubierto y hay un rechazo manifiesto. El rechazo manifiesto es cuando hay divorcio, cuando hay muerte, por ejemplo, porque no es que el muerto le rechazó, pero sencillamente no está. Hay rechazo manifiesto cuando hay este tipo de preferencias, cuando hay palabras hirientes que le dicen a alguien que no sirve para nada o le hacen sentir que es insuficiente. Hay rechazo manifiesto cuando uno de los cónyuges abandona el hogar y ese niño experimenta inseguridad, que ni siquiera recuerda, porque ¿acaso se acuerdan ustedes de cómo se sentían cuando eran chiquititos, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años? Tenemos algunos flashes nada más, pero ya se estaba configurando nuestra personalidad en ese lugar. ¿Y qué de un hijo que ha sido rechazado desde el vientre? Una mujer que se embarazó y no lo esperaba. Ese hijo fue rechazado desde el vientre. Y no estamos juzgando el temor que puede tener una mujer cuando es un embarazo inesperado. No estamos juzgando eso, sencillamente estamos describiendo los tipos de rechazo. Y el rechazo encubierto es el rechazo que es más difícil de percibir, porque en el otro puede ser que haya violencia, separación, abandono. El rechazo encubierto, por ejemplo, es el de los padres sobreprotectores. Un padre sobreprotector, investigue, si es su caso, investigue sobre eso. Un padre sobreprotector, un padre perfeccionista, un padre que es un poco autoritario porque él está con las reglas, incluso con la palabra del Señor. Aparentemente no hay ningún rechazo, pero un autoritarismo, un perfeccionismo exagerado. Y yo le hablo porque yo he sido una madre autoritaria y perfeccionista. Nada más que me liberé en medio del proceso de mi maternidad. Yo tengo 4 hijas. Entonces, en el medio de criar hijas, ahí fue donde el Señor me encontró. Yo me encontré con Él y aprendí sobre esto. Entonces tuve que volver sobre mis pasos. Y aprendí, por ejemplo, que hay un rechazo encubierto, que es así, el perfeccionismo. Fíjense ustedes que la sobreprotección y el no poner límites, los padres, no, hay que lo que sea, ¿no? Es un rechazo encubierto. Porque el niño que crece sin límites es un niño que no crece bien. Ya son temas psicológicos profundos, así que imagínenselo a Esaú en este contexto. Y bueno, cuando una persona crece así, empieza a manifestar luego ciertas conductas, ciertas tendencias, ciertas emociones que incluso van en contra de sí mismo, de sí misma, y le llevan a tomar decisiones incoherentes. A veces son personas que tienen emociones extremas con asuntos menores. Como por ejemplo Esaú. Pues resulta que Esaú era el primogénito. Y la primogenitura en ese tiempo tenía un valor impresionante. No solamente implicaba que eras el primero, sino que tenía mucho que ver con los propósitos de Dios, con la autoridad, con el liderazgo. La primogenitura era lo más deseado en ese tiempo. Él era el primogénito.
Y un día de esos, cuando fue de casa, encontramos esta palabra ya, que vino cansado, y su hermano Jacob, que hacía buenos guisos, dice, guisó Jacob un potaje, un guiso de lentejas. Y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Miren que ahí cuando él empieza este asunto de pedir que el hermano le comparta su rico guiso de lentejas, yo digo, ¿habrá sido tan rico como para que pueda entregar su primogenitura, que era de tanto valor en ese tiempo? Y ahí mismo se le cambió el nombre. Y bueno, vamos a hablar de ese cambio de nombre dentro de un rato. Edom, que significa rojo. No tiene otro significado, pero es interesante lo que la palabra muestra sobre Edom. Y Jacob echó el vivo, porque Jacob tenía esa personalidad, un hermano echó el vivo, ¿no es cierto? Aprovechó la oportunidad, acá es mi oportunidad. Recuerden que estaban peleando desde siempre, así que quiso aprovechar la oportunidad y dijo, ok, te voy a dar de mi guiso gourmet, pero vendeme por ese guiso tu primogenitura. Guiso de lentejas, primogenitura. Nada que ver. ¿Saben cómo lo veo yo a Esaú? Con un vacío profundo de aceptación y de amor, que cuando experimenta en ese momento una crisis de cansancio nomás, lo que sale a la luz y que lo lleva a tomar decisiones es nada más y nada menos que esos vacíos profundos que tenía ahí. Pues él le vende a su hermano su primogenitura por un plato de lentejas. Por supuesto que Jacob tiene, otro día haremos una prédica de Jacob porque tiene también su historia. Y él, miren ustedes, más allá, después de este episodio, más allá él, Jacob, confabulado con Rebeca, la madre de Esaú, que no lo quería porque quería más al otro, hicieron también toda una jugada, lea la historia, es espectacular, hicieron también una jugada para robarle la bendición. Así como la primogenitura tenía un significado espiritual profundo, la bendición del Padre sobre el Hijo y sobre el Hijo primogénito tenía también un lugar muy importante, muy sobrenatural en la comunidad de ese tiempo y en el plan de Dios sobre su pueblo Israel. Porque con la bendición del Padre, es decir, te bendigo, y lanzar palabras sobre él, estaba declarando sobre su vida todos los propósitos, los proyectos de Dios se enlazaban ahí en medio de esa bendición. Pues Jacob y Rebeca, que no amaba tanto a Esaú como a Jacob, se confabularon y le robaron la bendición también. Entonces imagínense más trauma, más rechazo, más dolor en la vida de Esaú. Y entonces ahí la raíz empieza a profundizarse. Primero fue una semilla, ¿no? Luego una raíz que se profundiza. Y saben ustedes que cuando la raíz ya se profundiza, la planta crece y empieza a dar frutos sin que siquiera hagamos un esfuerzo. Por eso es que la palabra del Señor decía, no sea que haya una raíz de amargura que brotando estorbe, contamine, y no sea que se encuentren con un hombre como Esaú o con una mujer que a causa de todo aquello empieza a tener comportamientos inadecuados. A Esaú lo calificaban como inmoral y como profano, ¿se acuerdan? Pues bueno, Esaú estaba reproduciendo todo aquello en su corazón, estaba germinando, echando raíces, esa semilla, y miren entonces lo que pasa, cómo ya él empieza a tener conductas de rebelión deliberada ya, porque hay rebelión pasiva, por ejemplo, el no me importismo, el no es conmigo, no hay, pero también hay una rebelión activa, y en este caso ya lo vemos con una rebelión activa. Miren ustedes en Génesis 28, del 6 al 7, Esaú, rechazado, observando ya ahora todo lo que estaban haciendo ahora y todo lo tomaba en contra suya, porque él no había perdonado, porque no estaba ejercitando el perdón. Y dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo,
no tomarás mujer de las hijas de Canaán. O sea, Esaú atento a lo que estaba haciendo su padre, que no le amaba lo suficiente, y el otro hermano, celos en ese lugar. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. O sea que él, observando lo que Isaac le dijo, no vayas a tomar mujer, y observando también cómo su hermano le obedeció a su padre y de buena gana se iba a obedecer a su padre. Y entonces, ¿qué creen que hizo Esaú? Todo lo contrario. Ya había decidido que iba a ir en contra de su padre. Consciente o inconscientemente, la persona que tiene una raíz de amargura puede estar reproduciendo conductas que le autodestruyen, que destruyen incluso lo que más ama. Pero eso no es nada más y nada menos que el resultado de una raíz que sigue extendiéndose, veneno, punzando, ahogando el alma, las emociones, los pensamientos, la voluntad, de tal manera que terminas haciendo aquello que incluso puedes odiar y que sabes que en el fondo te hace daño, pero lo sigues haciendo. Entonces vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán, entonces claro, dijo, mi papá dijo que no vaya a Canaán, ¿y qué es lo primero que yo voy a hacer? Pues voy a mirar a Canaán, porque estoy enojado. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y entonces se fue Esaú a Ismael, Canaán, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Recuerdan que decíamos inmoral, profano, en contra de lo sagrado, quebrantando las leyes de Dios? Es que eso es lo que sucede cuando hay raíces. Por eso es que la pregunta de esta mañana para usted y para mí, porque el Señor quiere de una vez que sean arrancadas esas raíces, es, ¿hay raíces? ¿Qué vamos a escoger? ¿Raíces o gracia? Porque las raíces se extienden y crecen. Y mire esa foto de esas raíces que parecen de una película de terror, para que nunca nos olvidemos. ¿Qué creen que sucedió en el tema de Esaú? ¿Saben qué? Las raíces se extendieron. Es más, y esto a mí, wow, después en una prédica lo capté esto mientras investigaba sobre esta tema, me dije, wow, yo no lo había visto nunca. ¿Saben ustedes que incluso muerto ya Edom, muerto ya Esaú, muchos años después, esas raíces seguían produciendo frutos? Porque resulta que Edom dio lugar a los edomitas, que era toda una nación que durante los siglos estuvo siempre peleando en contra de Israel. Sin motivo. Es más, usted investigue, y yo traje algunas, un poco de aquello, siempre peleando con Israel, siempre combatiendo, siempre oponiendo, no quería darle favores cuando le pedían, sin razón alguna. Incluso le pedían tan bien los favores, pero él decía no, porque por ejemplo venía y decía, bueno, necesitamos pasar por su territorio, y el gobernante de turno decía no. Miles de años después, esas raíces de amargura seguían produciendo fruto. Por eso es que también hacía notar el cambio de nombre, que parece irrelevante porque es un nombre que, como digo, no tiene mucho significado, solamente quiere decir rojo a causa del guiso. O algunos dicen a causa del tipo de piel, porque dicen que Saúl era, ¿cómo se llaman los que tienen eso? Pero por ejemplo, un nombre irrelevante, pero le cambiaron nombre. ¿Y saben qué significa eso? Que le cambia identidad. La amargura te cambia identidad. Te roba la vida de Dios. Te conviertes en otra persona. No eres la persona que tenías que ser. Y bueno, se lo pongo de esta manera. Y le puse esa inicio caso para que usted se dé cuenta que no están en la misma época. No están en el mismo contexto, con miles de años de separación. Y usted anote, si quiere estudiar la historia completa, yo no la puedo traer aquí,
Pero vea cómo miles de años después los edomitas seguían oponiéndose a lo de Dios, seguían enojados, peleando con Israel, que era su pueblo hermano, por decirlo así. En Números 20:21 dice, no quiso pues Edom, y ni siquiera es el Edom, puede usted chequearlo, pero según mi percepción ni siquiera ese es el Edom del cual estábamos hablando, sino es otro rey de los edomitas, pero insisto, chequéelo bien. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y entonces Israel tuvo que irse por otro lado. Le pidieron permiso. No había por qué decirles que no. En el segundo caso, en Jueces 11:17, Israel envió mensajeros al rey de Edom, que era otro, muchos años después, que decían, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Miles de años después. Caso 3, en 2 Samuel 8:14, encontramos otra vez y aquí al rey David con esa oposición también. Puso guarniciones militares por todo Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. ¿Por qué? Porque eran enemigos. Entonces los puso como súbditos. Caso número 4, en 2 de Reyes 8:20, en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos otra vez. ¿Por qué? Porque había oposición. Por eso es que la palabra de esta mañana tiene que ver con esa pregunta. ¿Hay raíces? Porque si hay raíces, y sabemos que son raíces venenosas, que se están extendiendo. Ahora usted puede decirme, bueno, ¿sabe qué? Ya yo identifiqué esa raíz en el año no sé cuánto y ya se la entregué al Señor. Chequee con el Señor. Porque hay muchos de nosotros que podemos haber hecho esto, pero todavía seguimos comiendo de los frutos de esa planta. Porque aquí, por ejemplo, había enojo guardado, ahí estacionado, de toda aquella historia triste. Pues nosotros somos una sumatoria de historias tristes, ¿o no? A ver quién gana aquí, quién se lleva el premio, el millón, por la historia más triste, más dramática, la historia de mayor orfandad o de mayor rechazo. Todos las tenemos. Entonces Dios nos está diciendo que esto es importante para Él. Y miren en Amós, que Amós era un profeta, él también describe a Edom. La verdad que todo esto yo lo capté, esta parte última la capté recientemente nomás mientras investigaba, insisto, y para mí se me hizo la película completa. Así dice el Señor en Amós 1:11, no les perdonaré a los de Edom tantos crímenes que han cometido. Persiguieron con espada a sus hermanos de Israel y no tuvieron compasión. Estaban furiosos. Mire cómo le describe, furiosos, como animales salvajes y descargaron toda su ira contra los de Israel. Capaz que ni sabían por qué tenían ira, pero la tenían. Y en otra versión dice así, por eso lo puse entre paréntesis, el mismo versículo, en otra versión, esa partecita dice, no dejaron de alimentar su enojo. Hay una raíz. La pregunta es esa. Yo le hago al Señor esa pregunta. Ahora, antes la hacía, pero ahora la hago con más intención. Hay una raíz. Porque no sé si a usted le ha pasado como a mí, que a veces yo me siento perseguida por ciertas actitudes, conductas que no tienen nada que ver, que ya no deberían estar en mi vida. Círculos viciosos de fracaso, de derrota en ciertas facetas, pensamientos, emociones, voluntad. ¿Y qué de aquellos que están atrapados todavía con un vicio? ¿Vale la pena que le preguntemos al Señor? ¿Hay una raíz? Ahora, hay expresiones visibles de raíces invisibles. Y ahí hay una foto que como estuve investigando, puse en Google raíces raras. Porque no sé, sentí que algo iba a encontrar ahí. Y miren que encontré cosas interesantes que nos pueden ayudar para nuestra oración. Hay expresiones visibles de raíces invisibles. Miren esas raíces que salen de la tierra. No sé si se pueden ver bien. Pues aquí se ven bien, ¿no? Yo estoy mirando allá al frente. Entonces, no sabemos dónde está la planta. Porque no estoy segura que sea ese arbolito que se ve en el fondo, que se ve chiquitito. Puede ser también, ¿no?
pero miren cómo brotan de abajo. Entonces, ¿saben qué? Hay raíces invisibles escondidas en algunos corazones que están dando una expresión visible en cierto tipo de conducta, en cierto tipo de emociones, en cierto tipo de desórdenes. Expresiones visibles, todo mundo lo ve. Todo mundo lo ve que eso no está bien, que eso es exagerado, que no viene de Dios. Pero nosotros no podemos hacer nada. Estamos como atrapados. Por eso la pregunta, ¿hay una raíz? Y no quiero que ande persiguiendo raíces, hurgando, ¿no es cierto?, revolviendo la tierra, ni tampoco se haga el loco, ni la del otro viernes, ay, es que debo tener una raíz, por eso que soy así. No, tampoco esa es la idea. Esa raíz, mi hermano, mi hermana, que el Señor le quiere mostrar si está ahí, va a ser arrancada en esta mañana o no llega a pasar los 40 días. ¿Lo cree? Pues yo lo creo, depende mucho, usted es el que tiene que escoger. Claro que enfrentarse con esto no es fácil, pero por eso es raíces. El miedo a veces nos hace quedarnos con las raíces. Oh, gracia, el oportuno socorro, la ayuda. Y no importa la edad que usted tiene, es más, si aquí hay algunas personas de más de 60 años, qué oportunidad, mi hermano, mi hermana, para que usted arranque esa raíz que todavía sigue dando fruto en su descendencia. Sea valiente. Y pídele al Señor, porque bueno, nuestra parte es confesión de pecado, nuestra parte es decidir que ya no queremos, nuestra parte es hacernos cargo de ese asunto, es perdonar, perdonarnos, pedir perdón, y el asunto del Espíritu Santo es venir y arrancarlo. De eso se trata. Bueno, puede ser que haya una raíz de amargura que le está dando personalidad a tu casa. Miren esa raíz, ¿no es cierto? Esa raíz así viene en el pórtico de esa casa. Me recordó que cuando mi suegro tenía una casa en San Javier, ahora esa casa todavía está ahí, creo que es de mi cuñado, hermosa casita. Pues él, que era muy creativo, había una piedra en su terreno y él hizo construir la casa sobre la piedra, en un sentido porque la piedra estaba ahí en el costado de la pared, ingresaba la mitad de la piedra a la sala y la mitad de la piedra estaba en el corredor. Y se veía y se ve espectacular, súper simpática, hermosa. Pero de repente también puede ser que en tu vida hay una raíz que le está dando personalidad a tu casa. Los justinianos son así. Nuestros hijos son así. No, es que acá todos somos de estándares altos. Así que aquí no aguantamos así nomás cualquier cosa. O vas a una casa donde el ambiente y la atmósfera es de crítica. Bueno, y todos son así, ¿no es cierto? Y todos nos reímos, ¿no? de todo ese chiverío. O una casa, ¿no es cierto?, donde las mujeres son de armas llevar. Esas mujeres no se dejan con nada. Bueno, mis yernos siempre me acusan que mi hija, yo tengo 4 hijas mujeres, que mis hijas son de armas llevar. ¿Quién sabe? Raíces. Personalidad, le podemos dar una personalidad a nuestra casa con las raíces de amargura, porque están ahí todavía, le estamos dando permiso. Generaciones de hombres machistas que no se dejan con nada, que no están reflejando, aparte de la cultura, están reflejando también su inseguridad, sus vacíos. Y mujeres feministas, ahora vivan las mujeres al poder, todas nosotras, que solamente están reflejando las heridas de sus madres, abuelas, y por último ni de sus madres ni de sus abuelas, quizás de la misma sociedad, porque la verdad que la sociedad ha sido y es terrible también contra las mujeres. Pero raíces que le dan personalidad incluso a una cultura. Bueno, yo soy argentina, así que me puedo dar el lujo de hablar algunas cosas, pero cuando yo llegué de la Argentina acá, cuando yo era adolescente, lo primero que noté es que tremendo el tema de la infidelidad y el adulterio. En todas las casas había la otra, pero no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre chistoso. No otro, no me acuerdo. Pero bueno, no es que allá donde yo nací no había, por supuesto que también hay, pero aquí era como cultural, o sea, era normal que vos tenías la otra y era conocida por la oficial y la otra también.
Bueno, los que son mayores que yo saben de qué estoy hablando. Una raíz de amargura dándole personalidad a tu casa, tus hijos, tu matrimonio, tu familia. Hoy, raíz de amargura también puede estar así como esta raíz tan grande que se la ve simpática porque está camuflada por unos hongos que incluso por la textura y el color se ven tan lindos, ¿no? Pero así también puede haber una raíz de amargura camuflada por otros males menores. Yo, por ejemplo, ya me liberé, perfeccionista. Tremendamente perfeccionista, pero un perfeccionismo exagerado, hasta que supe que era pecado. Y entonces lo empecé a combatir y lo sigo combatiendo ahora en el día a día. Pero ¿saben ustedes que yo detecté que este perfeccionismo venía de raíces también? Y hablando de expresiones visibles, de raíces invisibles, un día de eso cuando estaba con una de mis hijas, me acuerdo muy bien quién era ella, porque estaba ahí cambiando un pañal, creo, y eran esa época en que los chicos se tuercen para todos lados, que no quieren que los cambien. Pero saben ustedes que fue como que el Señor venga y me muestre mi corazón, que ya había tenido muchos vistazos, la verdad, de ese tema, y ya me había dicho algo mi esposo también, pero yo no lo podía ver. Y me decía que yo hacía las cosas con rabia. Y ese día ahí, mientras cambiaba el pañal, 2 años, algo así, una de mis hijas, fue como que vino el Espíritu Santo ahí y me mostró que había una rabia, había un enojo, pero exagerado, para una persona que era una de las que más amaba, digamos, una hija. Y entonces fue donde la lucecita se prendió. El Espíritu Santo viene a ayudarte. Y bueno, leyendo un poco esos días, orando, etcétera, fue cuando el Señor me enseñó, en aquella ocasión, muchos años atrás, mis hijas ya son adultas, de que había una diferencia entre enojarse y estar enojado. Y el Señor me dijo, vos estás enojada. Hay rabia, hay enojo estacionado, asentado en tu corazón. Raíces. Por eso digo que tenemos que escoger entre raíces o gracia, porque el creyente es el que tiene que escoger. Viene revelación de parte del Señor si usted la busca. Hoy yo le estoy lanzando, por lo tanto, el desafío y el Señor le va a mostrar. Puede haber ciertas características menores en su manera de vivir. Es que yo soy temerosa, siempre fui así. Ya, ok, bien. Y si hay raíces, el temor te va a visitar. En mi caso yo era súper temerosa. Ahora me visita también, pero ya no le hago caso, porque ya no tiene poder sobre mí. Raíces también. Pero puede haber una raíz de amargura que ahogue el templo del Señor. Esa foto viene de unas raíces que están sobre un templo en Camboya, que es un lugar tremendamente turístico, incluso se hizo una película ahí. Y esta es solamente un costado, porque son impresionantes las fotos que usted puede encontrar de este templo, por supuesto, idolátrico, ¿no? En Camboya. Pero puede haber una raíz que está creciendo tanto, mi hermano, mi hermana, que está ahogando el templo. Y yo soy el templo del Espíritu Santo. Usted es el templo del Espíritu Santo. La vida de Dios habita en usted. Pero no sale lo suficiente ni siquiera para transformarlo, para ayudarle, para vencer ese pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no sale para que usted sea todo lo que Dios quiere que sea? ¿Por qué incluso parece que usted tuviera otra identidad, que no es quien Dios dice que usted es? Puede haber, si nosotros hemos dejado, conscientemente estamos dejando ahora mismo. Porque bueno, este asunto de raíces, según yo lo estoy planteando, va hacia atrás, hacia el pasado. Pero puede ser una raíz de la semana pasada, del año pasado, cuando tu pariente te falló. Pero puede ser también de cuando eras niña, niño. Y bueno, ok, ya sobreviviste ese asunto y capaz que perdonaste, hiciste la actividad espiritual, yo lo creo, somos creyentes, lo hacemos en cada campaña. Pero capaz las raíces están ahí todavía. Y hoy Dios quiere que te hagas cargo, te enfrentes con eso para arrancar esa raíz. Ahora hay raíces de amargura que lucen inofensivas e incluso las podemos utilizar de adorno. Yo tengo la pared en la parte de atrás de mi casa, como en el patiecito,
Tengo también unas enredaderas de esas verdes que cubren toda la pared, que incluso mis hijas la usan para sacarse fotos porque se ven super fashion ahí con esa pared. Pero yo estaba regando ayer esa pared y como recientemente hice cortar el pasto, se ven bien, las raíces salen, vienen, ¿no es cierto? Está la enredadera en la pared y vienen a incrustarse ahí en el patio y así de gordas están. Y como están sobre mi pared de ladrillo, ya me preocupé. Porque me di cuenta, hice así un poquito, miré un poquito y me di cuenta que están engarzadas las raíces, por supuesto tenían que hacer así, es enredadera, están engarzadas en el ladrillo y yo veo que el ladrillo está como gastado ya. Puede haber una raíz de amargura en tu vida que luce inofensiva y la estás dejando todavía ahí, porque parece que a nadie le molesta. Eres así, ¿no es cierto? Eres victimiti, eres, no sé, enojona, enojón, agresivo, agresiva. Quizás estás en la inmoralidad y no estás pudiendo romper con aquello. Quizás eres una persona pasiva que no encuentra su destino todavía y anda por acá, por allá y no tiene destino. No hay identidad espiritual. Como un huérfano que no tiene identidad, como una huérfana que no tiene identidad. Y miren esa raíz espectacular, y yo lo puse de esta manera, hay raíces de amargura visibles, las vemos, ya sabemos que están ahí, pero no estamos dispuestos a arrancar, porque se ven así nomás también, hasta nos marcan el camino. ¿Dónde es tu casa? ¿Viste dónde está esa raíz en la pared? A la vuelta. Hermosa sí esa raíz, ¿no? Hablando de raíces que tenemos ahí en la pantalla. Pero la palabra del Señor nos está llevando en esta mañana a que no dejemos esas raíces. Pues muchas de las mujeres acá me han escuchado, porque normalmente lo hablo en grupos de mujeres, pero no es porque tenga problema de hacerlo en otros grupos, pero muchas de ellas ya saben que yo he experimentado en mi infancia abuso sexual, en mi temprana infancia y también en mi adolescencia. Raíces, traumas que nosotros podemos y hemos experimentado. Entonces tenemos que escoger o raíces o gracia. O sea, tenés que escoger enfrentarte a la capacidad de Dios que viene para sanarte. Porque así que el nivel de herida es profundo. El nivel de gracia puede venir de manera similar para llenar y sanar toda esa profundidad y mucho más todavía. Para que te conviertas en la persona que Dios quiere que te conviertas. Muchos de los males que yo tenía, por ejemplo, algunos de esos todavía me siguen recordando el pasado, algunos frutos que todavía siguen colgando por ahí, pero vienen de atrás, vienen de esas raíces. Es más, ¿saben qué? En mi experiencia personal, yo he perdonado a la persona, a los ofensores, me he perdonado a mí misma. Y aunque Dios no necesita que le perdone, también hice las paces con Él, porque a veces también nos enojamos con Dios y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasó a mí? Yo pasé por esa fase también. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste? Y nos quedamos ahí. Usted tiene que escoger retener esa ofensa o tiene que escoger ir a la gracia del Señor, que es la gracia capacitadora, perdonadora, sanadora. Yo escogí la gracia. No le digo que fue fácil, el Señor es el que lo hace, pero escogí la gracia. Es más, cuando tuve la oportunidad, que no todos lo tienen y hay que hacerlo si es recomendable bajo la guía del Espíritu Santo, yo tuve la oportunidad de perdonarle en vivo y en directo a mi ofensor. Entonces, la gracia perdonadora del Señor te da para eso y más. Pero tú escoges con qué te quedas. ¿Te quedas con las raíces o te quedas con la gracia? Es más, en muchas ocasiones me acuerdo aquí mismo en este lugar pidiéndole al Señor en momentos de oración, Señor, arranca todo eso, arranca. Porque ¿saben qué? Me daba cuenta que todavía me visitan muchas cosas. Bueno, algunos de ustedes, porque la verdad que hay un porcentaje muy alto de abuso sexual, por ejemplo, emocional, físico en las personas. Saben que cuando uno ha experimentado algo en la temprana infancia y mucho más de esa envergadura, hay problemas de autoestima, hay temores, hay muchas probabilidades de que la gente tenga una vida de inmoralidad. Hay problemas con el amor, no se puede expresar amor porque la persona ha sido herida desde temprano. Y muchos otros males.
El orgullo está activo porque el orgullo y el temor te quieren impedir que veas lo que hay en tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿hay una raíz, mi hermano, mi hermana? Y yo traigo aquí 5 ideas que a mí me funcionaron. A mí me funcionaron. Yo me considero una mujer libre, por eso es que ahora les puedo hablar de eso. Porque yo también observo y veo que muchas personas han buscado al Señor por temas peso pesado en su vida, pero siguen comiendo de los frutos todavía. O sea, de verdad que tenés que enfrentarte con esa raíz. Porque sí hay sanidad en el nombre del Señor. Sí hay poder en la sangre del Cordero. Sí es cierto que el Señor puede hacer las cosas nuevas. Por eso es que, por ejemplo, cuando yo leo ahí, nosotros somos personas rotas, yo digo, yo no soy nadie roto. Porque si el Señor ya te sanó, ¿por qué vas a seguir siendo roto? Era rota, pero ya no lo soy. Porque nosotros también escogemos creerle al Señor, porque este asunto de volverse a la gracia es volverse al Señor y creerle que Él es confiable a pesar de lo que te sucedió, que Él es confiable, que puede hacerse cargo, que si Él te dice que tenés que perdonar, perdona, te va a hacer tanto bien, te vas a desatar. Que si el Señor te dice perdonate de una vez, hacelo. ¿Porque acaso nosotros somos mejores que el Señor? Él nos perdona inmediatamente, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Esa gracia del Señor te dice también, si estás enojado conmigo, dice el Señor, de una vez enfrentalo. Porque en el fondo, ¿saben qué? Cuando tenemos experiencias traumáticas inmerecidas, ¿saben con quién estamos enojados? Con el Señor, porque lo permitió. Esa es la realidad de nuestros enojos. Entonces, bueno, hagámonos cargo. Insisto, Dios no necesita que le perdonemos, pero si usted lo necesita, dígale, Señor, te perdono. De verdad Él no lo necesita, pero usted y yo lo necesitamos. Entonces, pídele a Dios que le muestre si hay alguna raíz. Si es así como estamos hablando ahora del pasado, de la niñez, o es algún evento traumático de estos últimos años, o fue una ofensa de la semana pasada. Es lo mismo, pídale a Dios que le muestre. Pídale perdón a Dios porque hay pecado involucrado. Cuando retenemos la ofensa, es pecado. Yo le tuve que pedir perdón al Señor por el abuso sexual. Y usted dice, ¿qué? Pero si usted era una niña, usted no tenía nada que ver. Pero yo le pedí perdón al Señor porque yo sé que ese pecado me tocó a mí y yo no lo quiero retener. Pida perdón a Dios. Perdone, perdone, perdone. Pues si Dios le perdona a usted, ¿por qué usted no va a perdonar? Perdónese usted mismo y acepte la gracia de Dios. Dios le perdona. Es más, algunos de ustedes ya les perdonó. Es más, algunos de sus ofensores ya han recibido el perdón del Señor porque se arrepintieron. Pero usted sigue reteniendo la herida. Y pídale a Dios que la arranque esa raíz. O sea, porque hay un lugar en nosotros donde eso se extiende. Es un lugar espiritual maligno, que el Señor lo arranque. Por eso es que todavía nosotros seguimos reaccionando como en el pasado, cuando ahora nada que ver. ¿Por qué? Porque es como que esa raíz es un camino. ¿Han visto ustedes las huellas que dejan los camiones en el medio del barro, en los caminos, en el campo? Esas huellas profundas. Que si entonces vos venís con tu auto, te vas a meter en esas mismas huellas aunque no quieras, y vas a recorrer ese mismo camino. Eso es lo que hace la carne en tu vida. Porque hay lugares donde el enemigo dejó su huella. Y muchas de tus reacciones, tus maneras de actuar, que parece que son parte de tu temperamento, de las circunstancias, están atadas, están unidas a esas raíces. Son caminos. La carne camina esos caminos, pensamientos, emociones, decisiones, actos de tu voluntad. Y por supuesto, deje de consumir los frutos. Cuando a mí me visita, por ejemplo, la victimitis, porque la victimitis es esa sensación, ¿no es cierto?, de lástima con uno mismo, pobre de mí, ¿cómo me sucedió esto? ¿Cómo es posible que Dios permita? Cuando me visita eso, ¿saben qué hago? Le cierro la puerta. Y a veces me da ganas de darme una semana para llorar, en serio. Pues esa tentación, o sea.
Y a veces incluso cuando cometo algo raro, por ejemplo a nivel matrimonial, me da ganas de sacar esa parte de mi vida y decirle a mi esposo: oiga, no me diga nada, porque mire lo que yo viví. O sea, resista consumir de esos frutos. Resista. Incluso vaya o empiece orando por esa persona que le ofendió. Vaya y visítele si es su familiar, por favor. Si es su familiar, vaya y visítele. Pero no para hablar del tema, sino para liberar gracia también. Así que vamos a orar. Incline su rostro, vamos a orar. La pregunta de esta mañana es bien profunda: ¿raíces o gracia? Así que algunos de nosotros tenemos ahora que empezar a pedirle al Señor que identifique las raíces porque no las vemos. Así que usted empiece, pídele al Señor: Señor, no veo, ¿qué tiene que ver conmigo? Espíritu Santo, ven y muéstrame. Otros ya la vieron a la raíz. Ahora empiece, si tiene que ver con una ofensa, un trauma, el abandono de sus padres. Si sus padres fueron los que le dañaron, no importa, no estamos jugando a los padres. Capaz sencillamente no estuvieron. Si el tema fue algo traumático, empiece a meterse con el Señor y dígale: Señor, yo sé que no necesitas que te perdone, pero hoy te perdono. Insisto, es solamente una figura para usted y para mí. Te perdono, Señor. Es muy duro lo que viví, no entiendo por qué, no me lo merecía, no lo puedo entender hasta ahora, no lo puedo entender. Pero Señor, hoy me pongo de acuerdo contigo. Tú estuviste ahí, Señor, dígale eso al Señor. Tú estuviste ahí, eres bueno, sigues siendo bueno a pesar de eso. Señor, hoy me pongo de acuerdo contigo. Acepto esto como parte de mi vida. No lo acepto al pecado, pero lo acepto como parte de mi vida. Y Señor, te pido perdón por ese pecado. Si hay algún pecado que usted identifica en su conducta también, capaz fruto de las raíces hay pecado, pídele perdón al Señor por esos pecados. Dígale: Señor, perdóname por ser una persona agresiva. Perdóname, Señor, por retener esa ofensa. Perdóname, Señor, porque hasta hoy no había perdonado a tal persona. Dígale el nombre al Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque he sentido que tenía derecho a quedarme enojada, ofendida. Tú sabes cómo sufrí, pero hoy decido, hoy no quiero raíces, hoy no quiero amargura. Perdóname por la amargura, perdóname por el enojo. Si hay enojo, pídele perdón al Señor. Perdóname, Señor, porque he vivido frustrada, frustrado. Hoy me doy cuenta, Señor, que esto viene de atrás, de mi infancia. Y empiece a perdonar a sus padres. Perdone a sus padres. Y si sus padres o los adultos que estaban a cargo o sus hermanos ya pasaron a la presencia del Señor, usted no necesita hablar con ellos. Pero usted puede delante de Dios decir: Señor, yo perdono a mi papá, porque me hizo esto, porque no estuvo, porque fue torpe, porque me lastimó, porque fue un padre ausente, porque fue un padre perfeccionista, porque me golpeó, porque abusó de mí. Yo perdono a mi papá, porque fue adúltero. Perdono a mi mamá, porque no fue la mamá que estuvo ahí para defenderme, porque me dejó, se olvidó de mí. Perdono a mi padre, porque estaba tan ocupado en su trabajo que no le importó. Perdono a mi padre si era agresivo, si bebía. Pídale perdón al Señor. No sé cuál es su situación, pero el Espíritu Santo sabe. Y el Espíritu Santo desciende en este momento. El Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo desciende. Ponga el nombre de la persona que hoy decide perdonar ahí en oración. Perdono a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Los perdono por no hablarme, por no visitarme. Los perdono. Perdono a mis líderes, perdono al pastor. No sé, perdónese usted mismo, perdónese usted misma. Perdónese en este lugar. Acepte la gracia del Señor. Y si es grande su pecado, pídale perdón al Señor ahora y acepte su gracia.
Si se da cuenta que usted ha estado trayendo contaminación a su casa, igual pídale perdón al Señor ahora y acepte su gracia. Acepte su gracia. La gracia del Señor se derrama en este lugar. La gracia del Señor se derrama en este lugar. La gracia del Señor es suficiente. La gracia del Señor te capacita ahora para ver las cosas diferentes. Te abre los ojos espirituales. La gracia del Señor te sana, te restaura. Acepta la gracia del Señor. Acepta la gracia del Señor. El Señor dice: hay gracia para ti. Hijo mío, hija mía, hay gracia para ti. Y en el nombre de Jesús declaro las mentes libres, los corazones libres ahora en el nombre de Jesús. Se abre tu mente, se abre tu corazón. El Espíritu Santo encuentra lugar en tu vida. El Espíritu Santo te visita ahora. Hay luz, hay luz, hay luz que ilumina toda tiniebla. Hay luz, hay luz, hay luz, hay luz, hay luz, hay luz, hay luz. Empieza a darle gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias por perdonarme. Gracias, Señor, por limpiarme. Recibo tu limpieza. Recibo tu perdón. Recibo tu gracia. Yo sé que no la merezco, pero recibo. Dígale al Señor: yo recibo tu gracia. Y si le toca llorar, llore. No tenga problema, llore. En ese llanto que salga todo lo que no es de Dios. Sale todo lo que no es de Dios. Porque usted recibe gracia en esta mañana. Recibe gracia. En el nombre del Señor declaro libertad sobre tu mente. Declaro libertad sobre tu corazón. Hay sanidad.